Déjeme, déjeme decirle, de tanto ponen la presentación por ahí, que no puedo negar que esta semana fue una semana que tuvo altibajos. Definitivamente creo que más bajos que altos, este, porque esa es una vida donde vas enfrentando varias cosas, o vas en un momento, pues, aprendiendo también todos los días acerca de la vida. Y la vida tiene eso, altas y bajas, la vida tiene momentos difíciles. Esta semana para mí se constituyó en una semana de, quisiera decirlo, más cosas que me preocuparon que más cosas que me alegraron. Hubo cosas que realmente me, me afectaron y me afectaron fuerte. No puedo negar ello. Y nuestra vida definitivamente está, vamos a decir, afectada o es influenciada o está informada dependiendo del nivel o de la vida que tú en un momento estés viviendo o hayas decidido vivir. Hay cosas que a lo mejor ni nos enteramos, ni sabemos, ni conocemos, ni nos interesa, y por lo tanto, pues pasan desapercibidas. Hay cosas que a lo mejor ni siquiera fueron parte de tu plática o del ámbito que en un momento pudo haberte rodeado. En el caso mío, que no digo que sea mejor que el tuyo, simple y sencillamente, pues hubo cosas que realmente me impactaron, me hicieron ver, me hicieron sentir, me hicieron pues preocuparme un poco más de lo que generalmente me preocupo, o más bien que son cosas que me dan en qué ocuparme. Y no puedo negar que le he pedido al Señor no tener algo que traerte una preocupación que tú no tienes, o traerte una inquietud que tú no tienes, o traerte algo en que pensar que a lo mejor no tienes por qué pensar. Insisto, pero creo que todos en algún momento, dependiendo del ámbito donde nos movemos, dependiendo de las cosas que escuchas, dependiendo de algunas cosas que tú vas recibiendo información, pues eso va afectando la vida o tu vida. Compartía por ahí algo que le decía a una persona que me mandó un texto por ahí, y le digo, te vuelvo a repetir o vuelvo a repetir algo que con frecuencia digo. Algunas veces me siento y pienso, y algunas veces nada más me siento. Porque pensar, si me pongo a pensar, a lo mejor no va a ser algo que me ayude mucho, si no hay una salida. Yo quiero presentarte una salida a algunas cosas, quiero presentarte alguna idea que te dé en qué reflexionar. Una vez a un hombre se le dijo, a un hombre llamado Abraham se le dijo lo siguiente: haré de ti una gran nación. Haré de ti una gran nación. Ese es el contexto, un poquito de esta breve plática acerca de una nación. Haré de ti, haré de ti. Obviamente el proceso de las naciones, hay una relación directa con propósito de Dios. Y las naciones son eso, una idea de Dios. Puedes llamarle de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Hay una parte importante en este concepto de nación. Dios tenía que escoger a alguien o tenía que traer un modelo, y ese modelo lo iba a hacer a través de un hombre llamado Abraham. Haré de ti una gran nación. Generalmente empieza en una familia, generalmente empezó con una familia, posteriormente va aumentándose la familia y hasta en algún momento se llama una pequeña congregación. ¿Cuántos han ido a Congregación Calles? ¿Cuántos han ido a Congregación Cantú? ¿Cuántos han ido a Congregación Los Herreras? O sea, son cosas
cambiando su nombre en función a cuánta gente en un momento constituye un colectivo, un X colectivo llamado, insisto, una nación. En este caso puede ser simple y sencillamente una congregación. Aquí, ahí en Congregación Calle se vende buena carne seca todavía. Está nomás aquí por la carretera nacional, Congregación Calles, bueno, Congregación Cantú, acá para el rumbo de Los Ramones y acá donde Atongo de arriba y Atongo de abajo, y Salsipuedes y todo eso, ¿no? Y se va haciendo una congregación, va creciendo y después algunos de nosotros vivimos en Villa de Guadalupe. Anteriormente aquí era Villa de Guadalupe, era bien lejano Villa de Guadalupe. Llegar a Villa de Guadalupe era como ir, como si fueras, literalmente como si fueras a Allende, como si fueras a Linares. Aunque porque los que vivían en el centro, ¿verdad, Mario? Llegar a Villa de Guadalupe era ir al vado, ¿verdad? Y encontrar en el vado ahí así más o menos como del tamaño de las mesas redondas, un caso lleno de chicharrones, carnitas ahí, ¿verdad? Ay, madre mía, pura cosa permitida, ¿no? O sea, pura cosa interesante, ¿no? Ahí estaba un famoso arco, y era la Villa de Guadalupe. Entre tanto, insisto, va aumentando la cantidad de gente, se le va dando un nombre diferente a esa población que estaba ahí. Después de Villa viene una ciudad y luego, pues bueno, viene ya lo que hoy tenemos, una metrópoli. Y llega un momento en la Biblia hasta que Pablo está predicando en un lugar que se llama una Decápolis. Decápolis, así dice Decápolis. ¿Qué significa Decápolis? 10 ciudades juntas. ¿Qué significa en este momento un área metropolitana como la de Monterrey? Pues como cuántos municipios ya son, como 12 o 13 juntos, ya no sé cuántos. Ya alcanzamos a Villa de García, que antes era Villa de García. Ya estamos alcanzando a Villa de Santiago. O sea, este es un proceso y se le va dando cierto nombre hasta llegar a ser una gran nación. Hasta llegar a ser una gran nación. Que son una cuestión también ahí de entidades federativas, ¿verdad? Que nos unimos como Estados Unidos de Estados Unidos. Nosotros también somos Estados Unidos, nada más que alguien quiere nada más usurpar el nombre. Pero nosotros somos Estados Unidos. Pues bueno, en este sentido, aquí quiero traer, adelante por favor, Oscar, tres palabras, llévese en su mente estas tres palabras: culto, cultivo, cultura. Culto, cultivo, cultura. Esto nada más se puede aplicar en el español o en el castellano, no se puede aplicar en el inglés. Pero en el castellano, insisto, en el español y en sus diferentes formas de irse diversificando el lenguaje, esto tiene la misma raíz, la misma etimología: culto, cultivo y cultura. El culto, ahorita va a entender un poquito más qué es lo que básicamente se refiere a ello, pero es algo que se empieza a desarrollar y se empieza a cultivar. Se empieza a cultivar hasta crear una cultura. Hasta crear una cultura. Vamos a la siguiente. Bueno, para atrás, dale para atrás, por favor. Ya más o menos vio. ¿Qué es lo que define una cultura? ¿Qué es lo que define una cultura? Ilse, tranquilo, te dije que te esperaras. Se me acelera, me quita la surprise. No, básicamente, ponlo, para no andar con problemas. ¿Qué es lo que define una cultura? Por ejemplo, una cultura la define su lenguaje, lo define, su educación, qué nivel de educación, o qué enseña, qué es lo que en un momento se enseña en una cultura, sus artes, sus maneras, que en un instante, vamos a decir, en todas las áreas, en todos los ámbitos, sus artes, su alimentación. Solamente en México se hacen chiles en nogada. Su alimentación,
Solamente en México hay cierta cantidad infinita de moles, ¿verdad? Su alimentación, su diferente, es más, entre nosotros mismos. Usted sabe, déjeme decirle a nosotros los norteños, créame que en México existe algo más que la carne asada. O sea, nosotros pensamos que lo único que es para aumentar el calor, por eso aquí tenemos 50 grados de calor y luego le ponemos todavía todos los asadores, ¿verdad? Para levantarle un poquito porque sentimos medio frío, ¿verdad? Entonces, o sea, usted ya más llega a San Luis Potosí y de ahí para el Real, ya la comida cambia radicalmente, es abundante, pero la alimentación aún aquí por regiones es especial. O sea, cada región tiene su propio, vamos a decir, costumbre, cada uno tiene sus diferentes maneras, arte culinario, ¿verdad? Y nos sorprenden con cosas maravillosas. Y México en ese sentido es un mosaico impresionante. El vestido, ¿dónde está? Por ahí. A ver, pasen 3 damas por aquí rápido, pasen 3 damas rápido que traigan ahí algún vestido bien nacional. Vamos rápido, pásale. Perfecto. Ahí está. La mini rollita, nuestros vestidos. El vestido, guapísima esta mujer, mira nada más. Y también elegantísima. Los colores. Miren los colores de nuestros vestidos. Y bueno, yo creo que usted ha visto cómo pues nuestras damas vienen algunas sumamente elegantes, sumamente elegantes. Y aún así, nuestras diferentes formas de vestir. Gracias, hijas, pueden pasar a su lugar, muy amables. Mini Rollita, me encantó tu traje típico. El vestido, la arquitectura. Cada país tiene diferentes características de hacer su arquitectura. También cada país tiene su diferente o está definido por su gobierno. ¿Qué tipo de gobierno tiene? Puede ser una democracia, puede ser una monarquía, puede ser un emirato, puede ser, o sea, cada país define su estilo de gobierno, cómo quiere vivir, una república o en un momento. Eso es lo que se define en una cultura. El comercio, cómo hacer comercio o qué comerciar. O sea, todo esto define una cultura. Pero algo que es importantísimo en este sentido es no solamente todas estas expresiones, todo esto está fundamentado en algo que es el siguiente punto. Adelante, por favor. Lo que crees, tu religión. En teoría, todo lo que está en un momento ahí expresado y otras cosas que pudieran estar incluidas por ahí, reflejan lo que tú crees, reflejan lo que usted cree, reflejan sus creencias. Así, por ejemplo, siguiente filmina, por favor, podemos encontrar que la religión, tus creencias definen tu educación, lo que quieres enseñar. Tu religión define cómo quieres tu gobierno. Tus creencias definen tu idioma, lo que hablas, cómo lo hablas. Define tu estilo de hacer negocios, tu economía, tu arquitectura. O sea, todo está definido conforme a tus creencias, conforme a lo que tú crees. Dale un piquete más, por favor. Aquí hay un principio que quiero compartir. Tus creencias entonces determinan tu cultura y definen tu estilo de vida. Nuestras creencias, todo lo que usted y yo pensamos y lo tenemos arraigado como un pensamiento de convicción, define tu estilo de vida y define obviamente una
cultura. Por eso, cuando utilizamos las tres palabras al principio, esa cultura es algo que se cultiva conforme a un culto o lo que tú adoras o lo que tú crees. Nosotros nos transformamos en lo que creemos. Nosotros nos transformamos en lo que creemos. Entonces, insisto que esta palabra en español es válida, en otros idiomas quizás no es válida, pero en nuestro perfecto idioma español, castellano, la palabra culto es lo que tú crees, lo que tú adoras, lo que tú en un momento dado tienes como convicción en relación con el cielo. En relación con el cielo. Entonces, estas mis creencias es algo que yo cultivo y tarde o temprano en ese cultivar, en ese expandir, en ese compartir, en ese enseñar, se va creando una cultura. Una cultura. Por ejemplo, usted sabe, la propia bandera de México fue una bandera que fue, vamos a ir transformándose y fue no fue como hoy la conocemos, la primera bandera del principio. Se fue transformando, fue transicionando conforme el pueblo y conforme la misma sociedad fue reconociendo algo que lo identificaba, como hace un momento se nos decía, identidad. Va definiendo tu identidad. Nuestra bandera, por cierto, es una de las más reconocidas, una de las más hermosas del mundo. Y todo ello tiene un porqué. A ver, vamos a darle un piquetito por ahí, si no nos devolvemos. Muy bien. Decía esto, creo que este fue el segundo presidente de los Estados Unidos de América, esos que se dicen que nada más son americanos. Él dijo lo siguiente: no tenemos un gobierno armado, fíjese, no tenemos un gobierno armado con el poder de contener las pasiones humanas desenfrenadas por la falta de moral y por la falta de convicciones en un momento fundamentales. O sea, nosotros no podemos tener un ejército armado que pueda contener todas las pasiones de los seres que formamos esta nación, de los ciudadanos que formamos esta nación. Dice, cosas como la avaricia, la ambición, la venganza o la galantería romperían las más fuertes cuerdas de nuestra constitución, o sea, nuestra forma de gobierno, nuestras leyes establecidas, así como una ballena en un momento es capaz de atravesar una red de peces. No tenemos esa capacidad. Dice, nuestras leyes, nuestra constitución ha sido hecha para un pueblo moral y religioso. O sea, que tiene creencias. Déjenme usar la palabra religioso, que es algo que generalmente yo destruyo. Pero la palabra religioso, religión sería lo más adecuado, es a qué estás ligado. Es religar. ¿A qué ligaste tu alma? ¿A qué ligaste tu vida? ¿A qué ligaste tu existencia? ¿A qué ligaste tu familia? Entonces dice, nuestra constitución, estas leyes que nosotros humanamente hemos establecido, hemos constituido, esta constitución fue hecha para un pueblo moral y para un pueblo religioso. Es completamente inadecuado para gobernar a otro pueblo. O sea, ¿por qué? Porque había una serie de creencias que se establecieron en otra nación, que hasta se les dio una etiqueta a cierta gente de que se les decían puritanos. Nosotros decimos, en alguna manera, en una forma despectiva o en una forma a lo mejor como de señalamiento, es un puritano, es un conservador. Es una persona que es demasiado limitada en su mente, no tiene una mente abierta. Bueno, a esto se refiere. Esta nación fue fundada en cosas y creencias de gente que podíamos denominar o etiquetar como puritanos. Muy puros, muy limitados, moralmente religiosos, atados a convicciones personales.
Dice, pero esto solamente funciona para aquellos que tienen un carácter dominado con una moral y por una creencia o por convicciones. Dice, esta ley no la podemos exportar. Esta ley no la podemos poner en cualquier lugar porque esto fue hecho para un pueblo que tenía creencias y una moral determinada. Esto lo dijo John Adams, e insisto, creo que fue el segundo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Una ocasión, y a ver si puedo irme por ahí. Llega un hombre llamado Pablo, llega a un lugar donde hoy en día, en esos tiempos todavía no, pero en esos tiempos de Pablo, llega a un lugar llamado Atenas. Y Atenas fue definitivamente lo que hoy conocemos como la esencia o lo que viene siendo las bases de la cultura occidental. Atenas fue la base inicial y en un momento aparecen posteriormente todo lo que era Roma. Usted cuando ve las películas por ahí y ve las diferentes historias acerca aún de Jesús y de Roma, la gran Roma, esos grandes imperios como fue el imperio griego y el imperio romano, de ahí viene toda la filosofía que hoy conocemos. Por ejemplo, usted ve el Senado de Roma, usted ve los diputados o la gente en un momento que estaba en el gobierno de la gran Roma. Y de ahí viene mucha terminología que hoy en día pues los países fueron adoptando y fueron buscando e identificando cómo querían vivir, cómo querían hacer las cosas. Por ahí llega un hombre radical. Yo les llamo a estos tipos de hombres gente divergente, gente que piensa diferente. Y llega a este lugar llamado Atenas y dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, estoy hablando de Hechos 17 por si alguien lo tiene por ahí, dice su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. No es nada nuevo, la idolatría ha sido parte del ser humano en todas las épocas. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, aquella gente que le ha dado un lugar a Dios en el corazón, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Qué querrá decir este palabrero? O sea, ¿qué querrá decir Pablo con tanto rollo? ¿Qué querrá decir este hombre que está hablando aquí con tanto rollo? ¿Qué querrá decir? Bueno, déjeme tratar de decirle un poquito algo que Pablo llegaba por ahí. Dice, le llevaron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza? Diga conmigo, nueva enseñanza. Pablo llega a Atenas, la cuna de la civilización de Occidente, posteriormente ampliada en Roma. Pablo de hecho estaba hacia Roma, rumbo a Roma. Y hay un momento donde llega con un palabrero, con una serie de cosas, una serie de enseñanzas que para la gente chocaba con su cultura presente, en lo que en ese momento estaba limitado. Dices, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Diga conmigo, nueva enseñanza. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna cosa se interesaban sino en escuchar algo nuevo. Estamos ya hablando de Pablo llegando a una cultura que es muy clásica, muy tradicional y fundamental aún para las creencias y convicciones y estilos de vida de las actuales y presentes que llamamos países occidentales. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que todo lo que ustedes hacen es producto de su religión. Todo lo que ustedes hablan y dicen es producto de sus creencias. En una manera u otra,
ellos se van manifestando. Si mal no me acuerdo por ahí, en toda lo que es la mitología, ¿verdad? Y todo lo que vienen siendo los diferentes dioses, vamos a decir, en la mitología griega, como en la mitología griega, como en la mitología romana. Por ejemplo, en el caso de los romanos, todos los dioses están prácticamente ligados, escúcheme bien, prácticamente ligados, no va a batallar mucho. Apréndase usted cuántos son los planetas, y cada dios es un planeta. ¿Quién es Júpiter? Ahí tiene usted Venus. Ahí tiene usted Marte, el dios de la guerra. Todos los dioses de los romanos estaban ligados a las creencias y le ponían el nombre de un planeta. Por otra parte, en el caso de aquellos que en un momento eran los atenienses, estaban ligados más a una figura humana. Y de ahí salieron, insisto, lo que es la mitología. La comparativa entre por ejemplo, la Venus del Nilo, ¿verdad? Por decirlo. La Venus, pues Venus es un planeta, y en el caso de acá, por ejemplo, te vas a lo que es la filosofía griega, encuentras a una Afrodita, una comparativa ahí. Pero está más ligado a la persona, está más ligado a unas figuras humanas. Y los otros eran un poquito más, como, vámonos más al cielo para que sean diferentes, y le pusieron los nombres básicamente de todo lo que eran los planetas. Por eso encuentra una comparativa entre Júpiter y Zeus, dependiendo de las diferentes creencias de los hombres. Y eso es lo que dice Pablo. Dice: en todo veo que ustedes son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. Pero déjenme decirles, ustedes pusieron ahí un montón de dioses con diferentes nombres, y luego pusieron un altar por si a alguno se les había pasado, porque ustedes no descubrieron ese planeta. Y entonces dice: y vi un altar, vi un lugar de adoración. Quizás hay otro Dios de todos los que nosotros hemos conceptualizado y hemos establecido como una forma de enseñanza. Pues nosotros ahora queremos, quizás para que no se nos pase ninguno, o no hacer una exclusión, porque estamos en tiempos de inclusión. Vamos a poner algo aquí, para que nadie se ofenda. Al Dios no conocido. Pues dice Pablo: pues de ese Dios yo vengo a hablarles. Yo vengo a hablarles de algo que ustedes no conocen. Veo que son religiosos como todo el mundo, tienen convicciones fundamentales que definen su estilo de vida. Tienen una moral que está conforme a sus creencias. Tienen una cultura conforme a sus creencias y la expresan en todo, en lo que comen, cómo se visten, en todo. Sus colores, todo lo que usted ve es el reflejo de lo que usted cree. Todo lo que usted ve es el reflejo de lo que usted cree. Adelante. ¿Cuál es la cultura? ¿Cuál es la cultura que hoy refleja nuestra nación? ¿Qué cultura es la que hoy refleja nuestra nación? ¿Quién define eso? ¿Cómo se define? Es el resultado de creencias, es el resultado de convicciones, es lo que tú crees. Entonces, lo que tenemos el día de hoy, nuestra cultura refleja nuestras creencias, cualquiera que sea. ¿Cuál es la cultura que hoy refleja nuestra? En medio de todo aquello, Pablo sigue por ahí disertando. Adelante, por favor. Para empezar, le diría que una vida en principios, es más, para hacerlo más amplio, una vida establecida, escúcheme bien, una vida establecida en preceptos es una contracultura.
Hay que entender la diferencia entre un precepto y un concepto. La Biblia nunca te habla, la Biblia, nuestra Constitución, nunca te habla de conceptos. Si usted lee el Salmo 119 y se lo aprende de memoria, nunca va a encontrar la palabra concepto, va a encontrar preceptos. Estos son leyes eternas establecidas desde la más alta autoridad, en la más alta esfera de gobierno que existe en el mundo. Que en un momento este precepto, la gente y las culturas diferentes le van añadiendo el concepto o sus propios conceptos, sus propias creencias. Nuestra vida no está establecida en conceptos, nuestra vida está establecida en preceptos. Y son preceptos constitucionales, constituidos por Dios. En medio de todo esto, llega un Pablo y dice: yo tengo una nueva enseñanza. Yo he visto cómo ustedes, pero déjenme enseñarles, quiero hablarles de un Dios que tiene otros, que está basado en preceptos, no en conceptos, no en ideas humanas. Adelante, por favor. Primero empieza a hablar del propósito de las naciones. Y dice lo siguiente, y para esto dice, bueno, déjenme leerlo completo. Cuando Pablo empieza a hablar, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, porque de él y para él son todas las cosas, de él es el mundo y los que en él habitan. Dice, primero, no habita en templos hechos de manos. O sea, olvídate de eso. Ustedes pueden tener preciosos templos y pueden tener un templo maravilloso para Diana, y puede tener un templo maravilloso para Artemisa, y puede tener un templo maravilloso para Júpiter, pero el Dios nuestro no habita en ese tipo de templos, ni anda pidiendo que le construyan templos. La segunda cosa, dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es el que da vida a todos y aliento y todas las cosas. Él es. O sea, Él no necesita que nosotros lo alimentemos. Él no nos pide ofrendas, y menos ofrendas humanas. Él no necesita sangre. Dice, Él no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Él no necesita ser adorado. Él siempre está siendo adorado. Dice, Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Dice, y es bien importante, de una sola sangre, estas son creencias, convicciones, de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Todo el linaje de los hombres. Para que también a estos hombres habiten sobre la faz de la tierra. Diga conmigo, sobre la faz de la tierra. Los hombres no fueron creados para habitar el cielo. Entiéndame esto. Los hombres no fueron creados para irse al cielo. El hombre fue creado para habitar sobre la faz de la tierra. Yo sé que todos nos queremos ir al cielo para escapar de este mundo, pero Dios no creó al hombre para el cielo. Dios creó al hombre para la tierra. Y está escrito, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Por eso hay en ciertas maneras o en ciertos tiempos o en ciertas épocas, pues una problemática bien seria. Solamente menciono una sola de ellas. Una sola de ellas. Porque es la única que me acuerdo. ¿Se acuerdan algunos que pasamos algún día por la escuela? No que estudiamos ni nada por el estilo, que pasamos nada más. ¿Se acuerdan de que había una Yugoslavia? Eso ya no existe. Hoy esos lugares se hicieron tres naciones. ¿Por qué?
Porque había, no sé si un día pase, ¿verdad? Pero pasa en muchos lugares, ¿verdad? El problema que hay en Ucrania es una cuestión donde los pueblos se invaden, pero luego queda ahí espérame, pues es que yo soy independiente, pues es que yo tengo mi cultura, es que yo tengo mi forma de hablar, es que yo tengo, si tú te me vienes a imponer, pues bueno, pues y depende obviamente de los hombres y de la galantería y de las avaricias de los hombres que han hecho una invasión de muchas naciones, pero quitándole su identidad. Al paso del tiempo te queda la inquietud, es que yo no pertenezco a eso, es que yo no soy parte de eso, es que yo no creo eso, es más, no te entiendo porque yo hablo diferente. En algún tiempo hubo una URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Hoy en día hay un montón de países que pertenecieron a esa unión de repúblicas, pero que ahora están independientes de la actual Rusia. O sea, Dios ha prefijado límites y tiempos, tiempos y límites, con un propósito: que los hombres busquen a Dios. Esa es la razón para que Dios ha permitido que grupos, colectivos, comunidades se integren y converjan en una serie para que puedan conocer a Dios. México es como es en este momento para que conozcas a Dios. Es más, y si no lo conoces, no vas a sobrevivir. México es la única alternativa. Dios, para México la única alternativa es Jesús, Dios. De otra manera, es imposible tratar de vivir esto. Es para que busquen a Dios. Hay tiempos que se tiene que buscar con mayor frecuencia, más hincados, porque la cosa se pone sumamente complicada. Es para que busquen a Dios. Ahora miren lo que dice aquí. Adelante, por favor. Dice, como lo expresaron, y me gusta mucho cómo lo plantea Pablo, ¿verdad? Aquí dice, dice en este versículo, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de ustedes. Él siempre ha estado cercano porque es el Dios de toda la creación. Y entonces dice, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Identidad. Mi identidad me hace que yo me mueva y que yo sea, y que yo viva. Mi identidad, ¿quién soy yo? Me hace que yo me mueva y que yo en un momento dado viva mi vida. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Dice, esto es lo que, déjenme, me gusta cómo, insisto, Pablo lo dice por aquí. Como algunos de sus propios poetas. Está hablando Pablo con los atenienses. Como algunos de sus propios poetas, esos poetas ahí que reflejan su cultura, que reflejan el arte, esos poetas que en un momento han escrito por ahí algunas cosas, dicen lo siguiente, dice, pues el linaje, dice, siendo pues, fíjese, nosotros, a ver Oscar, si podemos cambiarla, cambia, no, todavía no, te me adelantaste, Oscar, tranquilo. Vamos a ir, por favor. ¿Podemos ir a la Biblia? Vamos a la Biblia y vamos, por favor, al versículo número 28. Quiero que lea. Dile que está a tu lado por ahí. El pastor sabe que tienes hambre. Ahorita vamos a comer. Tranquilo, ya voy a terminar. Tranquilo. Hechos, por favor, Hechos 17, 28. Quiero que leamos este pedazo, esta porción de la palabra.
Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Diga conmigo, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Esa es una alternativa para todos nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Y a mí me gusta ponerlo al otro lado, porque somos, nos movemos y vivimos. Dice, como algunos de vuestros propios poetas atenienses también han dicho lo siguiente. Sus poetas dicen, porque linaje suyo somos. Porque linaje siendo suyo somos. Nosotros somos linaje de un Dios infinito. Tenemos muchos dioses, pero hay un Dios que es infinito y nosotros somos linaje de Él. Siguiente versículo, por favor. Mire lo que dice. Siendo pues que tú y yo somos linaje de Dios. Déjame abundar. Real sacerdocio, pueblo escogido. Siendo pues que nosotros somos linaje de Dios, no debemos pensar por ningún motivo, por ninguna, vamos a decir, desviación. No debemos pensar que la divinidad, que el gran Dios sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. O sea, ¿por qué? Porque somos linaje de Dios. ¿Cómo se te ocurre a ti pensar que la divinidad sea semejante al oro? ¿Cómo se te ocurre a ti pensar que una divinidad tan grande, tan inmensa, que rebasa nuestro pensamiento, que es el infinito Dios, el todopoderoso, el Dios eterno, el anciano de días, cómo se te puede ocurrir que es de plata o de piedra o escultura de arte, por más bonita que sea? ¿Cómo se te puede ocurrir que es una parte de imaginación de hombres? Adelante. Pues habiendo pasado Dios por alto los tiempos de esta ignorancia, eso es ignorancia absoluta. Es absoluta ignorancia. Manda a todos los hombres que se arrepientan. O sea, que cambien su pensamiento. Arrepentirse es cambiar tu pensamiento. Cambiar el pensamiento de nuestros normales pensamientos a irnos al pensamiento más alto, que es el pensamiento de Dios. Volvamos, por favor, a la presentación. Tiempos de ignorancia le llamaba en aquellas épocas, hace más de 2000 años, le llamaba a Pablo. ¿Cómo se les ocurre que eso puede suceder? Es totalmente producto de la ignorancia. Adelante, por favor. ¿Cómo lo expresaron nuestros profetas, nuestros poetas? Algo pusieron nuestros poetas en algo que usted y yo conocíamos como es el himno nacional. ¿Cuántos saben cuántas estrofas tiene el himno nacional? ¿Quién dijo? 10. ¿Cuántos no sabemos? 2 y mal. Pero esto dijeron nuestros poetas. Esto lo dijo nuestra. Ciña, oh patria, patria con P de padre. Patria viene de pater, no tiene nada que ver con la M. Patria viene de pater, la etimología es pater. Hablando un poquito ahí de las cosas, en esas cosas feministas por ahí, dice, ya no voy a querer yo tomar el apellido de mi esposo, voy a tomar mi propio apellido. ¿Y cuál es tu propio apellido? El apellido de tu papá. O sea, le das brincos para cada donde mismo. ¿Ya? La etimología de patria es pater. Es pater. Y no tiene ninguna M. Por ningún lado. Eso es ignorancia. Ciña o patria, tus sienes de oliva.
Díganme aquí, ¿dónde hay olivos aquí en México? Casi ni hay olivos. Le puedo decir que en la parte de Tecate, allá para el rumbo de Baja California, hay un lugar preciosísimo, lleno de olivos, maravillosos. Aquí, o sea, el olivo aquí no es un lugar. En Aguascalientes también por ahí hay una parte donde se da olivos por ahí, pero no es una cultura nuestra. Tus sienes de oliva. De La Paz, no, pero es que este país es laico. No, somos el producto de nuestras creencias. Por eso te llamas José, María, Jesús. Todos tenemos un José, todos tenemos una María y todos tenemos un Jesús en nuestra casa. Producto de las creencias. Es producto de nuestras convicciones, es producto de nuestras raíces. Somos producto de nuestra religión, de nuestras convicciones. Hasta Job se llamaba Job de Jesús. Es el colmo. Que era tocayo de Teresa de Jesús. Eran tocayos ahí. O sea, entendamos, todo viene de lo mismo. Somos un mismo linaje, venimos de una misma sangre. El arcángel divino. No, pero es que este país no se debe de no mencionar a Dios. Pues síganle por ahí y vas a ver dónde vas a llegar. Porque según nuestros poetas, según sus propios poetas, según nuestras raíces, según nuestra identidad, el arcángel divino. En el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. ¿Cómo? Pero no somos laicos. No. O sea, entendamos bien la laicidad. No tratemos de inventar cosas. Ahora, déjenme decirles, no ha habido en ninguna ocasión, y sí ha habido muchos abusos por un mal uso del sistema religioso. Cuando el sistema religioso se ha corrompido, cuando el sistema se ha coludido también con los gobiernos, ha sido un desastre. Pero eso no es nuevo. Eso no es nuevo, eso pasó desde los tiempos muy, muy antiguos, ¿verdad? Siempre ha pasado. Usted vea nada más la historia de Inglaterra, vea la historia propia de Roma, vea la historia cómo están la política y la religión y manejan todo en una manera para obtener un poder completo y control aún de los pensamientos y del libre pensamiento y de las personas. Establecer con dogmas, con imposiciones cosas para tenerlos dominados y crear un ambiente de esclavitud. Pero hoy vengo a hablarles del Dios no conocido. Y ese Dios estableció para México un propósito. Está escrito por el dedo de Dios. Porque Dios escribió unas tablas de ley y lo hizo según lo que decía Moisés por ahí, con sus propias letras, por el dedo de Dios, por la mano de Dios. Por ahí cuando algo pasó, donde estaba la justicia de los hombres aplicándose sobre una mujer adúltera que la querían apedrear, Jesús estaba escribiendo sobre el suelo, escribía algo. Y un día, porque las leyes, así como lo decía este hombre de este país vecino, nuestras leyes son para un pueblo que es moralmente diferente y que tiene leyes espirituales diferentes. Es imposible que esto funcione en un pueblo que no tenga leyes y una moral. Déjame decirte, porque Dios va a hacer algo muy especial. Ya no va a escribir la ley en papel, ni va a escribir la ley en piedras, la va a escribir en nuestro corazón. Por el dedo de Dios, por su espíritu, para crear un ámbito diferente, una vida diferente. Eso es lo que hace el Dios no conocido. La mano de Dios es buena sobre una nación. Adelante, por favor. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho, linaje suyo somos. Yo agradezco a Dios que me haya hecho vivir en este país llamado México, pero soy linaje de Dios.
Soy creación de Dios. ¿Cómo voy a pensar que en un momento va a ser una cuestión de yeso, de creencias, de cosas que realmente limitan al Dios Todopoderoso en el cual yo he creído? Adelante, por favor. Siendo pues el linaje de Dios, fíjese lo que dice por aquí: sea semejante a oro o plata, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. El hombre hace cosas en ignorancia totalmente problemáticas. Producen la ignorancia nos lleva a una situación de atadura y limita totalmente el desarrollo y la verdadera vida. Tenemos que aprender a tener nuestra identidad en Él vivir, en Él movernos y en Él ser. En Él ser, en Él movernos, en Él vivir. Adelante, por favor. La mano de Dios, y yo pido al Señor que en un momento esto sea sobre nuestro México, que la mano de mi Dios, que ha sido buena sobre mí, implica que sea buena para México, que la mano de Dios sea el respaldo y su seguridad, que la mano de Dios sea su presencia y acompañamiento, que la mano de Dios sea nuestra fortaleza, que la mano de Dios sea nuestra provisión, que la mano de Dios sea nuestra victoria y que la mano de Dios sea nuestra paz y trascendencia. Del Dios que no es conocido, pero que tú y yo conocemos y que de Él provenimos, porque de Él venimos. Porque de Él venimos. Y en su mano nos da todas las cosas que necesitamos. Todas las cosas que necesitamos para poder vivir en una forma diferente. Por eso, desde el Pacífico mexicano hasta el Golfo de México, desde el Suchiate hasta el Bravo, sea bendito el nombre de mi Dios como la única esperanza para nuestra nación. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Le damos uno más, por favor. Ninguna estructura de ninguna índole, ni religiosa, ni política, ni familiar, ni educativa, puede resistir a un hombre que conoce su identidad y es verdaderamente libre. En otras palabras, un hombre con identidad y con un Dios poderoso produce problemas. Produce cambio, es divergente, va a causar problemas. Este es el palabrero que en un momento hablaba Pablo.